Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajar con repositorios eh, de, de datos en Spring Data. Repositorio de datos es un concepto en donde nosotros vamos a definir una clase o una interfase y la clase que la implemente eh, que actúe como un repositorio de datos y entendiendo el repositorio de datos como un almacén en donde nosotros guardamos datos o recuperamos datos de ese almacén. Básicamente, conceptualmente, vendría a ser la clase Java de nuestro programa que se encarga de interactuar con un almacenamiento de datos persistente, habitualmente una base de datos Oracle o Postgres, SQL o MySQL o la que fuere. Eh, entonces, bueno, es habitualmente la clase de Java donde nosotros vamos a abrir código para conectarnos a la base de datos, ejecutar una consulta de insert, update, delete o un select y procesar, obtener los resultados. Ese código generalmente ocupa muchas líneas, es un código tedioso y lo que hace Spring Boot a través de el API Spring Data es ofrecernos una forma realmente simplificada de gestionar todo eso. Para aprovechar esta forma simplificada, nosotros lo que tenemos que definir es una interfase una anotación repository sobre una interfase, donde le vamos a indicar que esa interfase va a ser el repositorio que va a administrar todas las operaciones de persistencia o de recuperar datos de una clase. Spring Data ofrece varios repositorios, podemos ver aquí en esta jerarquía. Nosotros tenemos, por ejemplo, el concepto base que es el repository. Después tenemos el concepto que lo redefine un poquito, que es el CRUD repository. CRUD es el acrónimo de Create, Read, Update y Delete, o sea, un repositorio que ya tiene las operaciones de crear, leer, actualizar y borrar. Y después se puede seguir refinando y a ese CRUD repository agregarle operaciones de paginado y ordenamiento. Paging and Sorting Repository, que permite recuperar de la base de datos ya no una consulta con 1000 filas, sino las primeras 20 filas de esa consulta o las filas de la 100 a la 120 de esa consulta, la que nosotros querramos y ordenadas por el criterio que nosotros querramos. Y particularmente el que nosotros vamos a utilizar, que es el JPA Repository. Hay otro equivalente que es el Mongo Repository, que va a trabajar contra bases de datos no SQL como MongoDB, por ejemplo. Pero JPA Repository va a trabajar con bases de datos relacionales usando lo que es el estándar JPA, que es el acrónimo de Java Persistence API. Básicamente una serie de operaciones para que mediante Java yo pueda gestionar toda la persistencia con una base de datos. Una persistencia abarca básicamente las operaciones de escritura y de lectura, de guardar, actualizar, borrar o recuperar. Entonces, el repositorio va a ser eh, la capa o el componente dentro de nuestra aplicación que va a hacer de interfase con el almacenamiento de datos. El concepto de repositorio básicamente es ese, es que todo nuestro código Java, cuando necesite interactuar con la base de datos, no va a ir directamente a la base de datos, sino que va a ir a otro código Java que es el repositorio, y el repositorio es el que gestiona conexión a la base de datos, SQL, etc. Eh, y la ventaja extra que nos da Spring es que muchas de esas operaciones ya nos las da predefinidas y nosotros simplemente las tenemos que configurar. El repositorio entonces automáticamente va a generar dentro de una transacción que si nosotros tenemos una instancia de un objeto que representa a un proyecto, cuando yo le digo guardame esa instancia que está en memoria Java, lo va a guardar en la base de datos automáticamente. Va a transformar una instancia de un objeto que está en memoria a una fila en la base de datos. Si la fila ya existía, porque la ID ya existía, en lugar de hacer un insert, hará un update. Y si yo le digo borrar, va a borrar lo que está en memoria y lo que está en la base de datos. Entonces, por eso se habla de que eh, lo que hace es un mapeo objeto relacional. Se mapea un objeto con el modelo de objetos con una tabla en el modelo relacional de bases de datos. Los repositorios JPA, para que nos den toda estas utilidades que yo les estoy contando, que ya las vamos a ver en un ejemplo, que permiten eh, ahorrar mucho tiempo de escritura de código, porque ya te han resuelto un montón de SQLs, necesitan dos cosas que nosotros ya hemos hecho en nuestra entidad.
Primero, tener una clase que se mapee directamente a una tabla. Nosotros teníamos la clase proyecto que se mapeaba a la tabla proyecto. La tabla proyecto tenía una columna ID, una columna nombre y una columna presupuesto guión bajo máximo, que nosotros acá la ponemos en un atributo Java presupuesto máximo, y para que el repositorio sepa cómo tiene que mapear una columna o un atributo presupuesto máximo a la tabla, nosotros tenemos la anotación @column. Entonces, de esta manera nosotros definimos una entidad. Y acá hay dos cosas que tenemos que tener en claro. Que una entidad está definida si está anotada como @entity y si tiene un ID. Una vez que está anotada como @entity y tiene un ID, es una entidad. A partir de ahí, nosotros podemos crear en nuestro proyecto un repositorio de manera muy sencilla, solo un par de líneas de código. Fíjense que el repositorio, yo lo voy a mostrar aquí, es simplemente proyecto repository, que el nombre podemos poner cualquiera, pero nosotros vamos a usar proyectos repository, que extiende de JPA repository. Esto tiene que ser así. Si nosotros queremos elegir que nuestro repositorio tenga todas las utilidades de JPA, tenemos que hacer que extienda de JPA. Y entre corchetes angulares le vamos a indicar dos cosas. ¿Cuál es la entidad que queremos que gestione? Yo quiero que este repositorio gestione la entidad que teníamos aquí, proyecto, entonces tengo que poner el nombre de la entidad. ¿Y de qué tipo de dato va a ser la clave primaria? Entonces le decimos aquí, vos vas a gestionar un proyecto que tiene como clave primaria un entero. Entonces, creo una interfase que le digo que es un repositorio, que tiene este nombre y que va a gestionar proyectos con clave entera. ¿Qué me brinda esto? Esto lo dejo vacío si quiero. Después vamos a ver que por ahí puedo agregar algún método, pero si lo dejo vacío ya tengo un montón de cosas que son muy útiles. Por ejemplo, puedo llamar al método save y guardar un proyecto, pasándolo como argumento, o save all y pasarle una lista de proyectos. Puedo hacer un find by ID, me va a hacer un select por el ID que reciba como parámetro. Puedo hacer un delete, puedo hacer un find all y me va a retornar una lista o una página. Puedo consultar si algo existe, puedo borrarlo. Todas estas operaciones ya están listas para usar porque yo definí que tengo un repositorio. Así nomás. Ahora lo vamos a ver en el próximo video en un ejemplo. Para culminar, para que todo esto funcione realmente con nuestra base de datos Oracle, que es la que nosotros generalmente usamos, tenemos que indicar cuál es la estrategia para que se genere el ID. Si fuese una tabla, una base de datos MySQL o cualquier otra que tenga cuestiones como autonuméricos, directamente nosotros podemos usar una sola anotación sencilla que es el identity y automáticamente lo va a generar al ID. Pero como vamos a usar Oracle, nosotros lo que necesitamos es definir una secuencia y indicarle que el ID aquí se genera como una secuencia. Entonces, para eso vamos a usar dos anotaciones. Sequence Generator y Generated Value. Sequence Generator es como un mapeador, en donde me dice, esta secuencia que está en la base de datos, la voy a conocer con este nombre. Y acá le pongo un nombre. ¿Sí? Entonces, como que mapeé ahí, hay una secuencia que se llama proyecto sec que está en la base de datos. Le voy a poner acá proyecto sec gen de generador. Y después voy a decir, con otra anotación, le voy a decir a este ID generarle el valor automáticamente mediante la anotación generated value. Y le voy a decir, el generador de eso es el que tiene como nombre secgen, que fíjense, por eso le puse este nombre. Entonces acá hay como una indirección. Yo uso este generador y este generador para generar ID hace un nextval de esta secuencia. Así automáticamente JPA sabe cómo tiene que trabajar con la base de datos. Así automáticamente.